100 años después del nacimiento de Carlos Marx, había una revolución que estaba triunfando en Rusia. 150 años después del nacimiento de Marx, había un sistema político, el comunismo, que parecía imbatible y que estaba probablemente en su mejor momento. Y 200 años después del nacimiento de Marx, el comunismo está bastante en bancarrota y la figura de Marx en entredicho. No digo que muerta ni mucho menos, porque el marxismo sigue siendo una tradición intelectual que todavía vive. Estos datos están en la presentación del libro El joven Karl Marx y la utopía comunista, que escribió Mauricio Rojas, y a quien le doy la bienvenida a esta edición de Terapias Chilenses. Bienvenido, Mauricio, me acompaña Arturo Fonten. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con ustedes. Este es un libro cuya génesis es la tesis doctoral que presentó su autor, Mauricio Rojas, para optar al grado de doctor en la Universidad de Lund, en Suecia. La Universidad de Lund, yo creo que es la misma Universidad de Fresas Salvajes, de la película de Bergman. Ahí me dejaste, pillo. Yo creo, no sé, no estoy seguro, pero creo que voy a mirarla para creo ver. Que es la misma. Este es un libro que tiene una matriz académica. Es un libro duro, es un libro de pensamiento y de filosofía, digamos. No es no tiene la libertad, la ligereza que puede tener un ensayo. ¿Estás de acuerdo en eso, Mauricio? Sí, totalmente, porque las tesis doctorales tienen exigencias bastante estrictas de rigor académico, de citas, de todo aquello, que es lo que se refleja en este trabajo. Espero que se refleje en este trabajo. Por lo tanto, no es un ensayo en el sentido más latino de la palabra, sino que es lo que sería un tratado, un pequeño tratado en el sentido germano de la palabra. Sí. Es un estudio académico. Exactamente. Es un estudio académico. Claro. Ya, dos cosas. ¿Por qué crees tú que es pertinente seguir hablando de Marx y por qué tú crees pertinente hablar además de el joven Karl Marx? Bueno, lo pertinente es tratar de entender la modernidad. Los últimos 200 años, por lo menos 150 años, el mundo actual es producto, en gran parte, del éxito extraordinario que tuvo las ideas de Karl Marx, lo que inspiró en todo el mundo, y después del fracaso de esas ideas, cuando este paraíso prometido que movió a tanta gente, que creó esas revoluciones extraordinarias como la rusa o la china, después termina transformándose en regímenes totalitarios y se produce un desencanto generalizado, una caída generalizada. Pienso que esto es vital, tal como es vital entender el nazismo o entender todas las corrientes que han ido formando el mundo actual. ¿Y por qué el joven? Bueno, ahí está la cosa. La tesis que yo propongo en el libro es que el paradigma marxista, el paradigma revolucionario, las ideas fundamentales, esas que motivaron a tanta gente a hacer la revolución, se forman muy tempranamente en el proceso de evolución de Marx, cuando tiene 25 años fundamentalmente, o 26, ya están formadas todas estas ideas, y que tienen una raigambre que tiene, o un origen que tiene poco que ver con la ciencia o con investigaciones de la economía, como se acostumbra a decir. En el marxismo-leninismo surgió la idea de que los trabajos de Marx o las conclusiones de Marx eran producto de largos estudios científicos en la biblioteca británica. Y de mucha observación empírica. Y lo que yo muestro es que no tiene nada que ver con eso, es una discusión filosófica a partir de una matriz extraordinariamente fuerte, que es la que creó Hegel, un gran influenciador de una gran cantidad de jóvenes alemanes muy notables, y no solo alemanes, sino que está Bakunin y muchos otros, y que en ese proceso de confrontación especulativa, filosófica, que en el fondo remite a una matriz religiosa, porque la filosofía de Hegel es una especie de secularización. Es una religión laica. Él va en ese camino, lo deja a medio camino, por decirlo así, y sus continuadores van a sacar la conclusión, pero es una transmisión filosófica de una matriz cultural que es muy importante en nuestra cultura, lógicamente. Toda la versión marxista de la historia, toda su propuesta es una conversión de lo que en el fondo es la matriz cristiana.
Tú ves del Jardín del Edén, pasando por el Valle de Lágrimas, al cielo o paraíso prometido. Tú en el marxismo tienes el comunismo originario, las sociedades de clase y el comunismo venidero. Tienes incluso el Apocalipsis, que es la revolución. Tienes el Mesías, que en este caso es colectivo, es el proletariado. O sea, tú puedes ir parte por parte y ves cómo una doctrina atea sustituye a nuestras viejas creencias, pero mantiene toda su estructura. Y eso es lo que le hace tan atractivo, porque apela a un viejo sueño que está inscrito en nuestra cultura desde 2000 años atrás, por lo menos. Arturo. Mauricio, tú aquí te juegas por una tesis de continuidad, ¿no es cierto?, entre el joven Marx y el joven, digamos, el viejo Marx, digamos, el Marx más clásico, digamos. Ahora, hay un texto por ahí de Lenin, creo que puede ser de 1913 o por ahí, donde plantea que las ideas de Marx son básicamente tres. El materialismo histórico, la teoría de la explotación del capitalismo por la vía de la plusvalía, que captura el dueño de la empresa, digamos, pero que en realidad es un valor creado por el proletariado, que trabaja para él, y la lucha de clases con el rol protagónico que corresponde al proletariado. Si estas fueran, supongamos que fueran estas las tres grandes ideas de Marx, por lo menos son las ideas que recoge Lenin y que el marxismo-leninismo de alguna manera hace centrales, digamos. ¿Cuáles de estas tres, a tu juicio, ya están en el joven Marx? Las tres. Las tres. Excepto la teoría económica de la plusvalía, que en realidad tiene un valor muy secundario. O sea, nadie llega a hacerse comunista y a luchar y a entregar su vida por la revolución comunista por la teoría de la plusvalía. Yeah. Ni por la tasa descendiente de ganancias. Esos son complementos posteriores. E incluso lo que yo digo en el libro es que muchos de los estudios más interesantes del viejo Marx o del Marx maduro contradicen en realidad este paradigma muy temprano. Pero él no es capaz de ver la contradicción. Él es un profeta revolucionario que va a buscar en investigaciones muy interesantes que hace una confirmación. Y aunque sus mismas investigaciones muestran que no tiene la razón, él sigue diciendo lo mismo que decía cuando tenía 25 años. De hecho, el Capital, en el capítulo 24, que se lo considera un capítulo conclusivo prácticamente termina citando lo que había dicho cuando él tenía 25 años. Es decir, que el capitalismo producía una polarización creciente, una pauperización creciente y iba creando las condiciones que hacían inevitable la revolución comunista. Nada de esto se deduce del resto del Capital, absolutamente nada. La verdad es que el Capital es un estudio bien interesante que probaría por qué el capitalismo va a tener el éxito que va a tener, por qué surgen las clases medias, por qué los proletarios van siendo cada vez menos pobres, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un bloqueo impresionante entre el paradigma con el que tú miras y esos mismos descubrimientos que tú haces. Yo digo, es un poco como Colón. Llegó a un continente que no sabía que existía, pero siguió diciendo siempre hasta su muerte que había llegado al Asia, a la India. A las Indias. Claro. Fatal error que nos costó llamarnos o llamar a la gente de acá indios, etcétera, etcétera. Es muy interesante como proceso de bloqueo psicológico a partir de la creencia, de la fe, porque se trata en el fondo de eso. O sea, ¿tú crees que domina al final el profeta por sobre el pensador, digamos, el pensador? Totalmente. Yo doy algunos ejemplos allí sobre su teoría materialista de la historia, etcétera. Todo lo que él mismo está diciendo después en su obra de madurez va contra sus conclusiones iniciales, pero nada la logra conmover porque es una cuestión de fe. Y esto va a ser la característica del marxismo-leninismo o marxismo revolucionario posterior. Todavía uno puede hoy día abrir una página de internet de los trotskistas o de cualquiera de estos grupos que todavía quedan, y uno va a ver que están diciendo lo mismo. Polarización, proletarización, lucha de clases. Mañana viene la revolución. Porque eso es muy importante. Un profeta revolucionario no puede decir que en 1000 años más viene la revolución. Tiene que ser mañana, tiene que ser ahora y tiene que involucrarte directamente. Es impresionante, después de 150 años de éxito del capitalismo y la realidad que estamos viendo, que los creyentes sigan diciendo lo mismo, pero es que son creyentes. Pero ¿no te parece tú que ahora hay como aparte de la importancia histórica, por así decir, de entender a Marx y el marxismo por la influencia que tuvo, ¿no te parece que hoy día hay como una especie de renacer, un revival, del interés en Marx? Aparecen nuevos libros, nuevas interpretaciones, la juventud está leyendo a Marx con un interés, yo diría, bastante vivo. El capitalismo tuvo un golpe fuerte en la crisis del 2008, no tiene la vitalidad que tenía antes de eso, intelectualmente está más bien cuestionado.
Por Entonces, lo menos dando explicaciones, ¿no? Sí, con una situación económica que no es óptima. En fin, no estamos en un momento en que Marx vuelve un poco a la palestra. Bueno, la celebración del 200 aniversario de su cumpleaños número 200, digamos, mostró mucho eso, que había un interés. ¿Por qué? Porque Marx es el contestatario por definición y el proponente de la utopía por definición, de ese otro mundo con el que muchos sueñan. Por lo tanto, es bastante lógico que nuevas generaciones que desafían al mundo actual, que quieren otro mundo, algo distinto, vayan a buscar al gran profeta del otro mundo, digamos. Lo reivindiquen. Aunque nadie reivindica ya en concreto la planificación centralizada, nadie tiene un modelo como en mi juventud, cuando uno decía, ¿tú qué quieres? ¿Cuba o China o Rusia? Y nos disputábamos por eso. Hoy día nadie apunta a nada concreto, lo cual le da una fortaleza incluso a estas ideas. Porque como no hay nada que criticar directamente, tú puedes decir, yo quiero otro mundo, un mundo mejor, un mundo sin explotación, sin clases. Y uno dice, pero qué maravilla, queremos el paraíso en la tierra. ¿Y quién no lo quiere? ¿Quién no lo ha querido alguna vez? Incluso yo cuando hablo de estas cosas con amigos que son creyentes, cristianos, les digo, imagínense el cielo. Y se lo empiezan a pensar, yo les digo, es una utopía comunista. Entonces la resonancia de las ideas comunistas está justamente en ese vínculo que viene del joven Marx con este deseo de otro mundo y de un paraíso en la tierra. Mauricio, en lo que sí el marxismo parece estar golpeado es en la dimensión de ciencia que quiso tener. El marxismo no solamente fue una ideología, fue una ciencia, o sea, algo que con lo cual no podías discutir, digamos. Era las leyes de la historia eran así y inapelablemente, digamos. Esa dimensión científica, obviamente, el marxismo ya no la tiene. Bueno, claro, y este libro trata de mostrar por qué no la puede tener tampoco, porque en realidad no tiene nada de científico. Ahora cuando se habla del marxismo científico, se habla de un marxismo que no está asociado al joven Marx, sino está asociado más bien al Marx más viejo, ¿o no? Bueno, está asociado a la teoría materialista de la historia, que también es un producto de esa época, y es un producto de la misma construcción de carácter semi-religioso. Lo que Marx tiene que buscar es el sustituto de la divina providencia. O sea, una mano que esté por sobre los hombres y que conduce la historia hacia el final paradisíaco. Esto es la providencia, digamos. Esto pasó en Hegel a ser la razón. En Kant había sido la naturaleza, una idea muy interesante. En Marx se construye como la idea de las fuerzas productivas que nos van llevando, entiendas o no lo que está pasando, a ese mundo futuro. Por lo tanto, esas partes son propias de este joven Marx. Sin embargo, si uno se quiere meter en las teorías de la plusvalía o cosas por el estilo, ya entra en el Marx adulto. Pero yo creo que eso tiene muy poca importancia para entender el paradigma comunista, la utopía comunista. Sin embargo, para los intelectuales es muy importante creer que su defensa es una ciencia, que no tiene nada que ver con la religión. De hecho, nuestra Martha Harnecker, que hace poco falleció, fue una de las principales popularizadoras de toda una escuela muy importante en los años 60 y 70, la de Althusser y otros, que sostenían, pero tremendamente, de que esto era pura ciencia y que había una ruptura total entre el joven Marx, que era medio filósofo, especulativo, qué sé yo, y el Marx maduro, que era pura ciencia. Por supuesto que esto es pura superchería y es lo que yo trato de mostrar acá. Esa es la lectura que le dio Althusser, digamos, a Marx. Althusser, bueno, y también viene de la Unión Soviética. O sea, para ellos, y todavía en Cuba y otras partes, decir que esto es ciencia tiene un valor muy importante, porque quiere decir que tú estás caminando con la historia. Tú te mueves con las ruedas de la historia, como muchos discursos célebres lo han dicho. O sea, aparte de tus derrotas circunstanciales, vas a ganar, porque el futuro es tuyo y lo dice una ciencia que se llama marxismo. Todo eso, por supuesto, que es un intento de fortalecer lo que es una creencia básicamente religiosa, como te estoy diciendo, y tiene una importancia grande para, no menos los intelectuales, pero en general, el creyente necesita que su fe sea ratificada de una manera inapelable a través de Dios, del escrito sagrado o de la ciencia. Mauricio, pero por otra parte, tú rescatas algo de Marx, porque hay, por ejemplo, en el materialismo histórico, instrumentos conceptuales que te dan explicaciones, ¿no? que te ofrecen una explicación de una cantidad de fenómenos. Por ejemplo, en el 18 Brumario, la explicación que él hace de lo que está detrás de Napoleón III, digamos, es todo un análisis sociológico que es novedoso para la época y de alguna manera hoy día está bastante asimilado a la sociología, digamos, o sea, la relación entre intereses e ideas políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué rescatas tú de Marx, en definitiva? ¿Hay algo que tú aprendes leyendo a Marx o nada? No, yo aprendo mucho porque Marx, como buen alemán, y Hegel también,
son estructuras de pensamiento de una fortaleza y de una claridad también dentro de su contexto, que es muy interesante. Uno aprende a pensar, ¿ah? No porque uno aprenda una verdad. Y uno aprende también algo muy importante sobre un drama de la época moderna, ¿ah? La necesidad de reemplazar a Dios, la necesidad de reemplazar en una época fundamentalmente atea o descreída, ¿ah? Todas las creencias que la religión nos proponía y que fundamentaban nuestras vidas. O sea, nuestro dilema existencial como personas que se van a morir y que tienen vidas muy cortas, en la religión encontraba una respuesta muy fuerte, que solamente el marxismo, hay otras y algunas otras doctrinas de ese tipo pueden brindarle. Eso es muy interesante. Ahora, leyendo el Marx maduro, yo muestro acá, por ejemplo, sobre el materialismo histórico, la tremenda inconsecuencia que es, o sea, la falta de perspectiva del propio Marx, porque él mismo cuando estudia la historia no europea, especialmente de Asia, suponte China o la India, dice, estos países no tienen historia, porque no pasa nada en 2000 años. Pero resulta que según el materialismo histórico tendría que pasar algo, porque hay fuerzas que están desarrollando, pero de pronto en las culturas más antiguas de la humanidad no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no pasó nada? ¿Es que la economía no era determinante? ¿Es que la tecnología no era determinante? Es que no había lucha de clase ahí. O habían otros elementos, claro, que eran los determinantes de esa historia. Y tú te das cuenta que Marx lo que hace es una proyección de algo que él ve en su época, este desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo que parece que no tener ningún control, ¿ah? Y lo proyecta hacia toda la historia como una especie de ley histórica. Este es el sustrato. Pero cada vez que se sale de su contemporaneidad, no lo encuentra en la práctica. Y llega a decir estas cosas horribles como los pueblos de Asia no tienen historia. Lo cual él debiera haber dicho, entonces mi teoría no sirve. Pero él no es capaz de decir esto porque él es un creyente en su teoría. Mauricio, ¿tú crees que alcanzó a darse cuenta Marx de lo trascendente, de lo determinante que iba a ser su pensamiento en la posteridad? No, de ninguna manera. Porque él es un pensador, a ver, él viene, como tú dices, de Hegel, y él llega a las conclusiones que llega a partir de ahí, de pensamiento puro y duro, digamos. Pero él también tiene un pie en la tierra, una conexión con la tierra, porque también él se mueve no solamente como un filósofo, se mueve como un agitador. Él es un agitador. Y como un operador, Por digamos, supuesto. y un hombre que está viviendo en distintos países de Europa, pero siempre está conectado a redes más o menos subversivas, a redes de radicalización política, que es poco habitual. No conocemos a ese... O sea, son pocos los filósofos, los pensadores que tienen esa conexión y esa... Es que él no es un filósofo, él es un revolucionario y siempre lo va a hacer. Ahora es bien interesante ya el Marx adulto, el Marx maduro, porque él ve cada vez con más tristeza que la revolución no llega. Especialmente en la sociedad donde debiera haber llegado, según su pronóstico, que era Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, etcétera. Ahí debió haber llegado primero. Lógico, porque era más el capitalismo se había desarrollado más. Ahora, cuando él publica El Capital en el año 67, ni siquiera se escriben recensiones sobre este libro, al cual le dedica muchos años. Engels tiene que hacer recensiones, incluso inventan nombres, que ellos mismos escriben la recensión y le ponen nombre Pepito de los Palotes para que aparezca como que alguien ha leído esto. Esto, por supuesto, le da a Marx una sensación de soledad, pero ahí viene un momento muy interesante. A comienzos de los años 70, los rusos traducen El Capital y Marx se entera de que en Rusia El Capital tiene un éxito tremendo. Tanto así que aprende ruso, fíjate. Vale, le interesan mucho los autores rusos, Chernyshevsky y otros, pero también el éxito del Capital. Y pronto recibe cartas, unas cartas muy famosas de una terrorista rusa llamada Vera Zasulich, donde le dice, Marx, tenemos que pasar por el capitalismo, o puede la atrasada Rusia saltarse la historia y llegar directamente al comunismo. Y esto a Marx lo va a fascinar, hay una serie de manuscritos, de borradores, y él dice, sí, pueden. O sea, el revolucionario va a primar contra toda evidencia. O sea, toda su teoría materialista de la historia decía que no se podía, que el capitalismo era imprescindible, pero enfrentado a la tentación de la revolución, el profeta para las orejas y dice, claro que se puede. ¿Cómo se puede? Porque ustedes están cerca del comunismo primitivo, de la vieja comunidad llamado Mir ruso, y tienen el desarrollo tecnológico de Occidente. Así que si ustedes mantienen o desarrollan su comunismo primitivo y le suman la tecnología, listo, estamos en el comunismo. Fantástico. El revolucionario estaba vivo hasta el final de la vida. Ya Marx está muy viejo a esas alturas. Pero dime una cosa, Mauricio, cuando tú te insisto un poco en el punto, por ejemplo, no sé, tú citas por ahí en el libro, el famoso libro de Cohen, que es una defensa del marxismo, del materialismo histórico. Sí. Yo no diría que Cohen es un pensador religioso.
en ese libro. Yo diría que él hace un intento serio por defender el materialismo histórico como una manera de explicarse la evolución histórica, donde él va a sostener que lo que tiene primacía por sobre las ideas políticas o morales es la estructura económica, es la base de las fuerzas productivas, y eso es una idea que no sé si puede simplemente ser reducida a una cuestión religiosa, o tú lo ves así. Es que Marx dice lo mismo. Marx encubre su expectativa mesiánica a través de esta creencia en que las fuerzas productivas, en una fuerza superior que nos va a conducir necesariamente a el comunismo futuro. Por lo tanto, que hayan después muchos pensadores absolutamente no religiosos que sostengan en el fondo una creencia religiosa, viene justamente de Marx. Lo que Cohen hace, y es muy coherente, es decir, mira, el marxismo cae si uno le quita la premisa de que las fuerzas productivas son las determinantes. Pero es justamente lo que yo les hablaba recién. El mismo Marx dice en Asia, 2000 años, y las fuerzas productivas como que no estaban presentes. Entonces, el materialismo histórico, ¿qué es el materialismo histórico? Resulta que termina cayendo. Ahora, lo interesante del marxismo es que te permite ser creyente y religioso sin que tú te des cuenta de ello. Pero toda tu expectativa y la necesidad de una teoría metahistórica que le dé sentido a la historia y la conduzca a un final, que es una creencia fundamentalmente religiosa, es la que alimenta esta teoría y que la hace accesible a intelectuales que se declaran profundamente desligados de la religión. Althusser, toda esta gente, lo único que hacía era luchar contra cualquier cosa que fuera filosofía o especulación. Por lo tanto, ahí estamos en la mejor tradición de la ceguera marxista, donde al final las creencias religiosas terminan metamorfoseadas en leyes históricas y cosas por el estilo que te permiten decir, yo soy totalmente no creyente, pero seguir siendo religioso. Así que tú al final no rescatas nada de Marx en el fondo. No, si algunos estudios, yo los nombro acá, son muy... Él, mira, uno de los mejores estudios institucionalistas, que hoy día la teoría de moda, en historia económica, por ejemplo, y en economía, Marx los tiene excelentes estudios, donde él apunta a las instituciones, no a las fuerzas productivas, no a la tecnología. Con lo cual le está contraviniendo su punto fundamental de la teoría materialista de la historia. Claro, pero ahí él no es original, digamos, ¿no? O sea, su aporte original no tendría mayor utilidad. Es que utilidad. esto sí que es un aporte original, en la época en que lo escribe. El institucionalismo no existía todavía, estaba recién en pañales el primer institucionalismo, pero hoy día el que está de moda, digamos. O sea, tú vas a Marx y tienes una continuidad casi perfecta. Por supuesto que lo que impactó, lo que hizo historia, fue la propuesta comunista, ¿ah? En el cual esta es una parte subordinada. Pero si no hubiese sido eso, seguramente Marx sería recordado, él mismo quizás se hubiese podido dar cuenta de que estaba llegando a un continente completamente distinto del que él creía que iba a llegar, que estaba descubriendo la importancia de las instituciones, de la política, de la cultura, de muchas otras cosas, y que toda esa supuesta teoría metahistórica que explica toda la historia es una patraña en realidad. Mauricio, en los últimos años tú has estado particularmente productivo. Publicaste hace un tiempo un libro que se llamaba Lenin y el totalitarismo. Publicaste Crónica de una infamia a raíz de tu paso por el Ministerio de Cultura. Publicaste hace algunas semanas atrás un libro sobre inmigración y ahora o sea, que es publicado por Debate. Que es publicado exactamente, El joven Karl Marx y la utopía comunista, publicado por Debate. Son libros que tenías acumulados, son libros, o cómo se explica obras tan seguidas. Por lo que tú dices, Héctor, porque yo me pasé 40 años en Suecia produciendo este tipo de texto, estudiando la inmigración, y en 40 años de trabajo, claro, uno alcanza a hacer muchas cosas y están allí, a menudo en un idioma absolutamente inaccesible para casi toda la humanidad. Entonces tú tienes mucho acumulado. Y lo que yo he hecho este par de últimos años, en que he publicado efectivamente bastantes cosas, es reciclar, actualizar y poner en castellano, en español, cosas que están fundamentalmente en sueco. Por ejemplo, el libro sobre inmigración y emprendimiento, yo escribí ya el año 2001 un libro en sueco. Claro, ha pasado mucho tiempo, tal como sobre Marx han pasado muchas cosas, pero tú tienes ya una base con la cual tú puedes actualizar. Sin que sea Mauricio, y hoy día básicamente tú eres académico de la Universidad del Desarrollo, claro, e investigador asociado, me imagino, de la Fundación para el Progreso, ¿no? O Senior Fellow, le llaman Senior Fellow, la Fundación, pero la Universidad del Desarrollo, que me ha brindado un apoyo extraordinario, tal como la Fundación, son mis bases, digamos, académicas, institucionales, sí. Tenemos que agradecer la participación de Mauricio Rojas, autor del libro El joven Karl Marx y la utopía comunista,
publicado por Editorial Debate. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Mauricio, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a Arturo Fonten, que han invitados para el programa de mañana viernes de fin de semana, aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches. Buenas noches.